México es campeón del mundo. Por eso parece que me quieren venir a vender por un empate contra la selección de Alemania. ¿Cómo están, amigos del futbolero? Un gusto saludarlos. Increíble que de verdad por un empate ante los teutones ya pensemos que somos campeones del mundo. Déjenme recordarles que hace 5 años una selección mexicana comandada por Juan Carlos Osorio sí venció a los alemanes, sí venció a Alemania, y no en un partido amistoso, en un partido inaugural de la Copa del Mundo, inaugural por supuesto para ambas selecciones. En un partido en el que las dos escuadras estaban debutando en Rusia 2018, hubo una selección mexicana que sí venció a los alemanes, que eran vigentes campeones del mundo. El monarca del mundo estaba haciendo su presentación en el Mundial y esa selección nacional mexicana los venció. Eso verdaderamente sí ilusionó por el marco en el que se dio el resultado, por el resultado que se dio, que fue una victoria. Ahora me dicen que por un empate realmente estamos para ilusionarnos con la selección mexicana, pero dejen ustedes eso. Como les dije, esa Alemania del 2018 era la vigente campeona del mundo. Hoy Alemania se ha vuelto una selección más del montón de Europa. Vive una crisis impresionante, precisamente que inició en ese partido, que los mexicanos iniciaron la peor crisis en la historia de Alemania. Hoy la selección que empató contra los mexicanos es la peor Alemania de la historia. Esa es la realidad. Se está celebrando de forma tan mediocre un empate contra la peor Alemania de la historia. Y sobre todo, México tuvo que venir de atrás en 2 ocasiones. O sea, si Alemania no presionaba, México no hubiera hecho nada. Fuimos reactivos, o bueno, la selección mexicana, mejor dicho, fue reactiva. Y eso es un gran síntoma de mediocridad. Si la selección alemana no metía gol, México seguro tampoco hubiera marcado, porque no hubiera puesto el acelerador. Y eso es una historia constante con los mexicanos. Eso es una historia constante con el tricolor. Solamente cuando ya van perdiendo, meten el acelerador. Y así sucedió en el empate frente a los teutones. Realmente no entiendo qué se celebra. Es un empate ante la peor Alemania de la historia. Es como si se hubiera empatado ante Suiza, ante Bielorrusia, ante Bosnia y Herzegovina. Ese tipo de países de Europa que son intrascendentes. Hoy la realidad es que eso es Alemania. Alemania es una selección más del montón en Europa. Revisen los resultados de los últimos años. Revisen todas las estadísticas de los teutones, que no han podido salir de esa crisis en la que se vieron hundidos desde esa victoria que sí realmente pasará para la historia, que fue en el 2018, esa victoria mexicana sobre los alemanes. De ahí en fuera, este empate sinceramente no nos dice absolutamente nada, nada más nos da a entender que siguen las vacas sagradas en el tricolor. Hay una base de futbolistas que ya no deberían de estar en la selección nacional y que continúan, empezando por Guillermo Ochoa. Pero bueno, ese es otro tema. Realmente yo no entiendo qué se celebra. Un empate contra la peor Alemania de la historia es muy mediocre.